Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, César? Lo de, Tanto tiempo. lo de siempre. Sabes que justo algo que decía Pedro recién, eh, cuando uno se cree el hacedor y tiene que tomar decisiones y tiene que lidiar con la vida práctica y demás, eh, el que tiene que lidiar con la vida práctica y tomar decisiones es un conjunto de basanas, es la mente también, ¿o no? Entonces yo me doy cuenta de eso y digo, bueno, a quién le pasan estas cosas? ¿Quién está decidiendo estas cosas? Y vuelvo a mí. Pero hay veces que me fui, y en algún momento vuelvo y me vuelvo a preguntar eso. Pero, pero sí me doy cuenta que son basanas y que están ahí y que se tienen que ir solas y que yo no puedo hacer nada con esas basanas y que mientras estén voy a estar condicionado. Entonces, la única forma la única forma de que se disuelvan es indagando. Correcto, Y punto. Para mí no hay más nada. correcto. Y todo eso mientras crea que haya alguien que indaga. Claro. Que tampoco, que también es una ilusión. Existe como una ilusión dentro de todo lo que existe. El ego es la basana raíz o el Claro. pensamiento raíz. Es la tendencia a identificarse con el cuerpo. Identificado ya con el cuerpo, la tendencia a correr detrás de los órganos, de los objetos de los sentidos. ¿Mm? ¿Me sigues? Sí. Por eso no se recomienda ir basana por basana. No. En esto también me he dado cuenta bueno, hay basanas más fuertes que las otras. Por ejemplo, la tendencia a actuar, a hacer todo el tiempo. Entonces, me ha servido que vos decís, no hagan nada a menos que sea necesario. Eso me acuerdo. Y me doy cuenta que te tenés que acordar de lo que te cabe. Y eso es lo que me cabe. En mi caso, que soy muy de la acción también. Eh, pero bueno, como dejándolo, como no juzgando tanto, ¿no? Claro, habría que tener cuidado cuando dice, bueno, no tengo que hacer nada, porque entonces la mente lo puede utilizar a su, Para, a su favor. Bueno, que la tendencia se acaba, bueno, apareció, qué caray, ya se acabará. No, sí, tiene que haber hasta cierto punto, tiene que haber un acto deliberado hasta que ya suceda inconscientemente. Hay que hacerlo conscientemente hasta que suceda inconscientemente. yo lo digo más que nada porque sí creo que tiene que ser un acto deliberado por un tiempo, pero también porque soy de juzgarme mucho, otra vez pensando, flagelándome, porque aparecen ciertas basanas o porque me voy detrás del pensamiento y me acuerdo al rato de que tengo que volver a indagar y entonces la primera, lo primero que surge es el juicio, el reproche, pero después eso se va. Me doy cuenta de que eso también es mente, digamos, mente sobre mente. Claro, Entonces, y bueno, no, es la mente juzgándose a sí misma, analizándose a sí misma, midiendo su nivel de progreso. ah, mm, todo eso son, todos esos son juegos mentales, son trampas. sí. Todo pensamiento es una trampa. El primer pensamiento, yo.
Luego, yo soy esto y lo otro. Básicamente eso. Si soy yo, se queda sin esto y lo otro, colapsa en su fuente. ¿Sí? A eso es lo que se llama esfuerzo o práctica, o sí, a esa intención deliberada, ¿sí? De llevar la atención a sí mismo. Nada más, nada más. Mm. Gracias, César. Súper, sí, por eso es importantísimo mantenerlo simple, lo más simple posible. Lo que le meto mucho a la cabeza y el intelecto, entonces ya lo complico todo. Mm. Es más, si lo ignoro todo, la atención cae sobre mí mismo, sobre el que ignora todo. A ese no, si yo ignoro todo, no puedo ignorar al que lo ignora todo. Si le quito la atención al objeto, la atención se regresa al sujeto. Y luego dices, ¿cuál sujeto? El objeto no puede existir sin el sujeto y el sujeto no puede sentir sin el objeto porque son interdependientes. ¿Mm? Por eso dice, lleva la atención del objeto al sujeto, el objeto desaparece. El sujeto no puede existir sin el objeto porque son interdependientes. El sujeto también entonces desaparece. Sí, sí, Queda, obviamente, es una conciencia que no es ni sujeto ni objeto. sí. No es un yo volitivo, digamos. Es un ser, un existir, no sé qué es. Es algo que está, lo soy, pero no puedo mencionarlo, no puedo explicarlo. Si, si solo tú eres, ¿a quién habrías de explicarle esto? Claro, ¿Y cómo? no.
Esa era mi pregunta. Ah, ¿cómo le explico esto a nadie? Ya. Ahí tenés que agarrarlo el libro, porque si no, es- tengo otra inquietud, nada que ver, o sea, sí, que tiene que ver con lo anterior, pero, por ejemplo, eh, yo soy, o sea, mi trabajo es ser docente, soy docente, y en la escuela me cuesta mucho autoindagar realmente, y me dejo llevar y se me va, funciono desde la mente. eh, con todo lo que eso conlleva, porque salen las basanas, salen las tendencias, etcétera, 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 que veo mientras todo ocurre, pero son muy fuertes en ese ámbito. Me es más fácil en este ámbito acá, en el satsang o en mi casa, incluso haciendo tareas en mi casa, puedo mantener la atención en mí misma mientras cocino, mientras limpio, mientras tejo, pero en el ámbito de mi trabajo, no, me da una sensación de fracaso, así, total de la autoindagación. Bueno, el trabajo te está haciendo un favor porque ah, te hace que indagues, te va a forzar a indagar. No te Sí, quedes contenta con la queja. ¿Me sigues? sí, No te quedes contenta con la queja. O sea, la circunstancia de vida, entonces, es auspiciosa para la indagación. ¿Me sigues? sí, sí, es un recontra desafío, te digo. Bueno, pero eso es una maravilla porque ¿cómo sacas, cómo erradicas aquello que no puedes ver? Sí, sí. Bueno, justamente he visto claramente ciertas basanas gracias a eso, esto que hablábamos antes, ¿no? Sí, pero no es fácil, no es fácil. Los Y la niños, familia es otro temita, te digo. exacto. Uh. O sea, por momento tengo muchos frentes abiertos y uno puede pasarla mal si se engancha. Entonces lo único que te queda es autoindagar porque si no es un infierno todo. Esa es la perfección de las circunstancias y uno no se da cuenta, Oh, no se reconocen como tal. Si yo realmente estoy interesado en esto, me doy cuenta de que todo lo que sucede me está haciendo un favor, porque todo lo que sucede me despierta lo que tengo adentro y me permite regresarlo a la fuente para que se disuelva, que no se mantenga en la mente o como la mente, sí que regrese a la fuente para que se disuelva allí. sí, sí. Sí, porque si no te enganchas y es un sinfín, es un sinfín. O sea, que tu peor enemigo es realmente tu mejor amigo. Ya que te hace sentir mal, sí, también es tu mejor amigo porque hace que indagues, ¿verdad? Sí, ¿Quién se sí, siente mal? sí, no, no, no ha habido otra, no ha habido otra posibilidad. En algunas circunstancias es lo único que te sostiene. Es lo único que te ayuda a cruzar este océano de samsara, nacimientos y muertes, entendiendo como nacimiento y muerte los pensamientos, ¿sí? El nacimiento y la muerte, sí, el golpeteo constante de los pensamientos, no de las circunstancias, ¿sí? Sino de los pensamientos.
acerca de las circunstancias. Es el satsang, no hay otra. No hay bote más seguro que el satsang para Sí, cruzar, ¿sí? El mar del samsara. es samsara. Para ir de una orilla a la otra, porque no se trata del entorno, no se trata de las circunstancias, se trata de la reacción. El punto de vista, si se quiere. También. Sí, sí, Si llego, hay un punto de vista. Si no llego, no hay punto de vista. no. Todo- También con el dolor físico. Si ah, hay uno que también ocurre con el dolor físico. Si hay uno que sufre, es como más intenso. En cambio, si uno indaga cuando está ocurriendo ese dolor físico, es como que la tensión se retira de ahí y sigue estando el dolor, pero es sobrellevable porque la atención está en otro lado. correcto. Cuando a Ramón le preguntaron que si le dolía, ¿verdad? Que cómo era el dolor que sentía en el tumor, en el cáncer, en el codo, ¿no? Él decía, bueno, imagínate que agarras 100 ají picantes, los machacas y te lo pones arriba de una herida. Tanto así duele. Pero la indiferencia entre el dolor, ¿no? O sea, siente dolor, eso es lo que es estoicismo, ¿no? Sí, O sea, no es la negación del fenómeno como tal. no, porque duele, o sea, está ahí, pero, pero la atención sí no está ahí. No hay un sufriente, digamos. Mm. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Claro, El sufrimiento agrega más a la carga física todavía. Si ya el dolor era suficientemente fuerte, imagínate ahora, ¿ok? Que le meto otra carga más al sistema nervioso, ¿ok? Aparte de lo físico, lo mental. Cuando tienes una vértebra pisada, una cervical, ¿verdad? El sistema nervioso, sí, uf, es una sobrecarga al sistema nervioso. Si a eso le sumas pensamiento, pues, uf,
Si no hace la indagación con amor, es amor a uno mismo, ¿sí? Eso es, eso es, ¿cómo se llamaría? Amor a sí mismo, amarse a sí mismo. Si no es mecánico, seco, parco, no funciona. Sí, no sé cómo, es una intención permanente, algo así. Correcto. No es un ejercicio mental. Bueno, esto me vengo a dar cuenta ahora, 20 y pico de años después, hace unos años, pero yo antes creía que era una intención mental, errar, pero, eh, pero bueno, ya le agarré. Sí, uno lee en el texto de Ramana Maharshi, él dice, ¿de dónde surgen los pensamientos? ¿Verdad? Si uno se pregunta, ¿de dónde surgen los pensamientos? Obviamente la respuesta es de mí. Luego uno va profundamente y, sí, e indaga quién soy yo, ¿no? Y hay silencio ahí, punto, no hay más nada que decir. O sea, chao. Los pensamientos surgen de mí, o sea, el mismo texto me está diciendo que yo soy la fuente. ¿Mm? La fuente es donde surgen los pensamientos, de donde surge la mente. El señor Atalanta me lo explicaba así, decía, los pensamientos surgen y desaparecen en un lugar. Hay un punto, decía, donde surgen y desaparecen. ¿Mm? Que uno debería llevar la atención a ese punto en donde surgen y desaparecen los pensamientos. Y desde ahí se despliega la malla. Claro, porque, claro, pero cuando a mí me dicen eso, como yo creo que soy el ego, entonces yo veo ese punto como si fuera el objeto de mi conocimiento. Sí, claro, sí, Realmente, ver a ese punto es ser ese punto. claro. Porque ver Pero, naturalmente es verme a mí mismo. Eso es conocerme a mí mismo. Eso es autoconocimiento o autorrealización. Esa palabra aquí tal vez prácticamente esté fuera de contexto, pero pero de eso te das cuenta cuando cuando no lo haces desde la mente, porque si no, no te das cuenta. es interesante, ¿sí? ¿De dónde surgen los pensamientos? De mí, esa es la parte racional. Si esta es la Sí. parte intelectual del asunto, ¿no? O Sí. sea, que yo soy la fuente del pensamiento. O sea, que yo estoy llevando realmente la atención a la fuente, pero no lo tengo claro al principio. Claro, Y luego digo, espérate, ya va, no solamente estoy llevando la atención a la fuente, la estoy llevando a mí mismo, ¿sí? es una sola cosa, Exacto. es una sola cosa.
Entonces pasan dos cosas, o se detienen los pensamientos, y si no me detienen, no me afectan, ni la cantidad ni la calidad. Porque si yo soy la fuente, que es la conciencia, la naturaleza de la conciencia es completamente inafectada por los pensamientos. Sí, pasa como con el dolor físico. Está, pero la atención está en otro lado. O sea, vos lo ves pasar, pero no son vos, digamos. Tenés conciencia, y es muy raro eso porque cualitativamente es muy sutil la diferencia entre, No, no, ni siquiera es porque no soy yo, sino que no puedo separarme del dolor. Al no poder separarme del dolor o del placer, entonces el ah, conflicto claro, entre yo y el dolor, o yo y el placer, la gente tiene que tener problemas con el placer. es lo que no hay es identificación con eso, ni con los pensamientos, ni con el dolor, ni con el placer, ni con nada de eso. Incluso las basanas también pueden verse de esa forma. No hay nada Sin separado de la conciencia, ni placer ni dolor. Qué bueno que hablamos. Yo soy de las que no se animan a hablar. Gracias. Uno los va viendo, hablando con ustedes, los va escuchando. Y también está la estructura mental de Occidente. Tienes que adaptarte a la mente del buscador, inclusive la cultura de su zona, su forma de pensar, para poder llevarlo, sí, utilizar su propia estructura mental para llevarlo al autoconocimiento. Por eso ya yo, que si este libro, que si este texto, yo creo que soy la mente. Y yo como mente busco la fuente de la mente. En realidad, ver a la fuente, al origen, es verme a mí mismo. Sí, es autoconocimiento. Sí. Con eso es muy claro y muy simple también, pero es lo que es.